Les recordamos a nuestros auditores que estamos en conversación con el experto internacional Omar Darío Cardona, hablando de cómo reducir, cómo anticipar y ser más eficientes ante los desastres. Jorge, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, sí, yo sigo. Tenía digamos, siguiendo con el problema de la pandemia, digamos, tratando de ponernos, tratando de ponernos en el mejor escenario, digamos, de que no va a ocurrir un desastre adicional en los países latinoamericanos, además de la pandemia. ¿Podría ser esta pandemia una oportunidad de aprendizaje para la gestión de riesgo de desastres? Y si es así, ¿en qué sentido? Bueno, es una pregunta muy buena por por el asunto de que estamos viviendo la pandemia. Y uno empezaría por preguntarse, una vez que se empezó el problema en China, algunos países lo hicieron, pero muy pocos, se lo tomaron muy en serio. Es decir, dijeron, bueno, en algún momento esto va a llegar aquí. Al principio, pues se notó que era un problema muy delicado que estaba pasando en China y aparte de eso, se le dio un carácter de epidemia. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice, mire, esto más que una epidemia ya es una pandemia porque está significando la posibilidad de contagios a nivel de muchos países. Y pues habían pasado realmente varias semanas. Y era como si en algunos de nuestros países miraran eso como algo muy lejano, como que por aquí no va a llegar. Y tal vez la experiencia del SARS, y recordemos que hubo varias epidemias, es decir, en las últimas 2 décadas ha habido por lo menos 3 momentos difíciles, ¿sí? Por el SARS y por otros coronavirus, que fueron muy complicados en Asia, pero no tanto en las Américas. Sí recuerdo un poco lo de la, la- el H1N1 y la gripa aviar. Cuando uno llegaba a un aeropuerto, pues le tomaban la temperatura y lo miraban a ver si lo veían enfermo o estas cosas. Eso fue lo máximo que pasó en nuestros países, pero eso no trascendió mucho. Lamentablemente, el tema de prevención en el caso de la pandemia ha brillado por su ausencia. Es muy triste decir que la pandemia se considera un evento catastrófico, de muy baja probabilidad, ¿sí? Pero de un gran impacto. Al igual que un gran terremoto, o al igual de un gran huracán. Entonces, lo que es increíble es que la pandemia, al igual que un terremoto, que un huracán, que una gran inundación, un fenómeno de la niña, del niño, todos estos eventos muy grandes, pues se les ve como que eso no nos va a tocar a nosotros, como que eso no me toca a mí, como que no me corresponde, como que eso le pasa a los demás. Pero resulta que nosotros somos los demás de los demás. Entonces, lamentablemente, la prevención, a pesar de haber científicos, de haber un gran conocimiento desde el punto de vista de la epidemiología, los virólogos y toda la gente que trabaja en estos temas, pues hemos visto en los diferentes países la poca atención y el discurso de siempre de que sí, eso es un tema importante, pero que no se hace mucho. Yo creo que el aprendizaje en este momento para la gestión del riesgo de la pandemia es, en ese sentido, que no se puede subestimar, ¿cierto? Que los eventos cuando tienen un periodo de retorno largo no significa que se va a demorar esa cantidad de tiempo para que vuelvan a ocurrir, sino que pueden ocurrir al otro día. Cuando uno dice un periodo de retorno de 500 años, eso no significa que hay que esperar 500 años para que vuelva a ocurrir el evento, porque el evento puede ocurrir mañana. Entonces yo creo que es como hacer notar de manera especial que esos eventos de gran impacto, de muy baja probabilidad, pero de gran impacto, sí que pueden ocurrir y nos pueden poner en una situación tan grave como la actual. Y yo quiero agregar un detalle más. En la pandemia hemos visto el papel de los modeladores de riesgo.
estos señores que empezaron a hablar de que va a empezar una curva que empieza a crecer exponencialmente, y empezaron a hablar de un tema que hoy todo el mundo habla de aplanar la curva. Esos son los modeladores de riesgo, en términos probabilistas, ver cómo la curva de contagio va aumentando, cuál es la pendiente que tiene, o sea, qué tan rápido ocurre ese proceso de contagio y la gravedad que eso tiene. Pero cómo al mismo tiempo, en la medida en que se toman medidas de reducción del riesgo, por ejemplo, las cuarentenas, el aislamiento y todas estas medidas, es posible lo que llaman aplanar la curva. Eso me parece un enorme mensaje, porque eso muestra la modelación del riesgo al mismo tiempo que los escenarios de intervención o reducción del riesgo para saber si el riesgo va a aumentar o no, si se va a aplanar o no la curva. Lo que sí lamento, y lo debo decir, es que hay otra curva, la curva de la resiliencia, ¿sí? Que es cómo baja por el impacto, por ejemplo, la resiliencia económica y social, y cómo entonces se vuelve otra vez a normalizar, con qué velocidad volvemos a la normalidad, qué tan rápido somos capaces de volver a recuperar las capacidades que teníamos al inicio. Esa curva nadie la está haciendo. Esa curva depende también de las acciones, de las medidas que se toman por parte de los tomadores de decisiones, y son las que permiten prever qué tanto va a ser el impacto de esas medidas y cómo van a recuperar la resiliencia socioeconómica de un país, de una ciudad, de una región. Esa no tiene los mismos modeladores de riesgo e implica un trabajo interinstitucional y de expertos, no solo en términos de economía, en términos sociales, en términos de ingeniería, en términos de modelación del riesgo. Hay mucho que aprender de esta pandemia, y estos temas que acabo de tocar me parecen fundamentales para lo que viene hacia el futuro. Hemos leído que en sus papers usted insiste mucho en la necesidad de abordar la gestión del riesgo de desastres a través de un trabajo interdisciplinario, con una aproximación holística. En concreto, ¿por qué no basta con la sismología y la ingeniería estructural para abordar el tema del riesgo de terremotos, por ejemplo? ¿Qué tareas pendientes quedarían en la aproximación holística a la gestión del riesgo de desastres? Bueno, mira, esa es una pregunta que es muy interesante, porque por mucho tiempo la ingeniería ha tenido un papel muy importante. Tal vez su marco conceptual es muy sólido, muy robusto. Y claro, si yo puedo reducir la vulnerabilidad de los edificios, de los puentes, de la infraestructura en general, si yo reduzco esa vulnerabilidad, o sea, la posibilidad de que pueda haber daños en esos edificios, entonces si llega un terremoto, pues uno va a decir, bueno, me preparé porque pude reducir la vulnerabilidad de todo este stock, de todo este inventario de elementos expuestos, cosa que no es fácil de hacer, entre otras cosas. Y por eso es que en ingeniería es muy importante el tema de las normas sismorresistentes o los códigos sísmicos, porque de alguna manera el ingeniero ha tenido la capacidad de prever unas exigencias que en realidad se necesitan solo por 20 a 30 segundos, una o dos veces durante la vida útil de una edificación. Es realmente extraordinario que la ingeniería haya logrado convencer de que uno debe diseñar no para los 70 años o los 60 años que va a durar un edificio, sino para esos 30 segundos en que va a ser muy exigido. Ese es un gran logro conceptual de la ingeniería y de la prevención. Pero resulta que el impacto económico y social ya no es un tema necesariamente del dominio de la ingeniería. Es un tema de economistas, es un tema de sociólogos. Resulta que no solamente hay unos efectos directos, Jorge, sino que hay unos efectos de segundo orden. No los quiero llamar secundarios porque suenan como de menor importancia. A veces son tan directos o tan importantes como el daño mismo físico.
Entonces ya dejando una visión fisicalista como la de los ingenieros y de las ciencias de la Tierra, los sismólogos, los geofísicos, los ingenieros estructurales, resulta que hay un impacto de esos daños, hay un impacto de esas pérdidas, pero ese impacto es económico, es social, tiene unas implicaciones urbanas, de ordenamiento territorial, de planificación física, donde juegan el papel los urbanistas, los geógrafos, ya mencioné los economistas, los sociólogos, pero tiene que ver con temas de educación, de información pública. Y en general, podríamos hablar de una gran cantidad de especialistas o de disciplinas que tienen que abordar el riesgo desde su perspectiva, y de ahí la razón por la cual el riesgo se debe mirar con una perspectiva holística o integral, ¿sí? Porque o si no sería reduccionista y se quedaría en algo que es importante pero que no necesariamente es suficiente para reducir el riesgo realmente. En consecuencia, el papel de todos estos otros expertos, por ejemplo en el caso del riesgo sísmico, es fundamental, porque necesitamos conocer la percepción que tiene la gente sobre el problema, y eso implica aspectos sociales, psicosociales, implica especialistas en comunicación, especialistas en comunicar. Si el riesgo lo evaluamos, pero no se percibe, si el riesgo no se revela, si no lo alcanzamos a reconocer como la sociedad o como la gente que vea ese riesgo, es lo mismo que no tener riesgo. ¿Por qué? Porque lo hemos evaluado desde el punto de vista de las ecuaciones, lo hemos visto desde el punto de vista técnico y científico, pero no lo entiende la gente, no se le revela a la gente. Y esa es la razón por la cual tiene que haber una estimación holística del riesgo, para poder ver el papel que tienen las diferentes disciplinas, los diferentes especialistas y por ende los diferentes sectores, las diferentes instituciones, los diferentes actores, que no, la gobernanza no la da solamente el sector público, la da también el sector privado, y también lo dan pues toda una serie de componentes que implican activamente a la sociedad. Si eso no ocurre, que ese es el objetivo de la estimación holística del riesgo, entonces no va a haber reducción del riesgo, sino que va a haber una ilusión en aquellos ingenieros estructurales que refuerzan la escuela, que refuerzan un hospital o producen unas normas sísmicas apropiadas para futuros terremotos, pero resulta que no basta con eso. Se requiere todo ese otro visión integral que permita a todos los especialistas en cada uno de los campos aportar desde su perspectiva a la reducción del riesgo, y en este caso del riesgo sísmico. Es sumamente interesante lo que plantea Omar Darío respecto, por ejemplo, al trabajo de los ingenieros que lograron establecer dentro de sus parámetros de construcción, de seguridad de estructura, que se tiene que construir pensando en el largo plazo, en la durabilidad y la seguridad de las construcciones. ¿Qué se podría hacer en el caso, por ejemplo, de los gobiernos, de los tomadores de decisiones, para cuando se abre la discusión, ocurrido un terremoto, un sismo o un evento de esas características, para poder construir también iniciativas de largo plazo que se puedan sustentar durante el tiempo, que no sea simplemente un esfuerzo de vamos a reconstruir post-terremoto, pero luego pasan los años y se olvida que se tiene que pensar en cómo prevenir con toda esta comunidad de expertos de la sociedad civil y todos los actores que viven en comunidad. Bueno, miren, entramos a un mundo que es el mundo de la ciencia política, porque tienen un papel muy importante los especialistas o los investigadores y quienes están vinculados al proceso de toma de decisiones. De nada sirve toda esta ciencia, investigadores, científicos, haciendo cosas muy sofisticadas a veces, llenas de ecuaciones y de cosas que pues generan una gran ilusión a esos científicos, si eso no se convierte en un proceso de toma de decisión. Y la verdad es que el secreto de todo esto está en poder lograr ver que la gestión del riesgo, ya lo dije más adelante, previamente, perdón, es una estrategia de desarrollo. El riesgo es un tema que es común, es como un común denominador a muchos ámbitos
de la gestión del desarrollo. Cuando uno habla de la planificación del desarrollo, en realidad habla de gestión, por ejemplo, de la sostenibilidad. Hay otros que se hablan de la gestión, digamos, ambiental. Hay otros que hablan de la gestión urbana, de la planificación de usos del suelo, del ordenamiento territorial. Hay otros que hablan de aspectos muy importantes asociados a la comunicación del riesgo, por ejemplo, a darlo a conocer, a decirlo en la manera en que la gente lo pueda entender, la información pública, la educación. Entonces empezamos a darnos cuenta que con toda esa integralidad estamos hablando de desarrollo. Y hay unos actores fundamentales en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, la gestión del riesgo, que es común a todo ese tipo de gestiones, la gestión de la resiliencia, la gestión del cambio climático, la gestión ambiental, todo esto que lo acabo de mencionar y muchas más, en realidad son gestión del desarrollo. Por lo tanto, sería como pensar, vamos a hablar de un desarrollo con transformación. Y justamente es la gestión del riesgo que, siendo común a todos estos aspectos, permite que hagamos acciones para el desarrollo, pero no para el solo crecimiento económico, sino para el empoderamiento, para la transformación social. Entonces, este es un tema que entra en el mundo del tomador de decisiones, pero es que está tomando decisiones en un contexto de incertidumbre, en unas condiciones de incertidumbre, porque cuando uno toma decisiones con respecto al riesgo, en realidad está hablando de algo que todavía no ha ocurrido, que puede no ocurrir incluso, de algo que está como por allá en el futuro. Y por lo tanto tiene que ser parte de la acción del desarrollo, de lo que yo quiero y proyecto como imagen objetivo del desarrollo hacia el futuro. Por eso cuando uno habla del desarrollo económico y social, lo vierte sobre una planificación, digámoslo así, geográfica, ¿sí? Lo vierte sobre el territorio, y todas estas cosas tienen que involucrar el riesgo como un determinante, es decir, como un estructurante del desarrollo. Cuando nosotros logremos que el tomador de decisiones comprenda eso a cabalidad desde el punto de vista económico, social, territorial, el ordenamiento, la planificación, y nos demos cuenta que el riesgo es fundamental para hacer un desarrollo con transformación y no simplemente un crecimiento, y nos damos cuenta de que los desastres son una construcción social y que el riesgo es una construcción social. En ese momento es cuando podemos lograr desde la ciencia política, no solo con políticas públicas, sino con la inversión, con la concertación para lograr esa imagen objetivo del desarrollo, tener avances. En consecuencia, claro, no solamente son los ingenieros, es lo que estamos dándonos cuenta, no solamente son los urbanistas, no solamente son los de educación, no solamente son los que atienden las emergencias. No, son cada uno de los sectores desde su ámbito de competencia haciendo una acción efectiva para lograr un proceso de desarrollo que podamos decir que es con transformación. En consecuencia, esto de la gestión del riesgo de desastres, como también lo quieren ver así quienes trabajan en el cambio climático, y la adaptación, la gestión del riesgo es la adaptación. Y justamente ese es el gran reto y desafío que nos implica llevar a los tomadores de decisiones a darse cuenta de la importancia de tomar decisiones hoy que definitivamente sean realmente de una enorme rentabilidad o rédito social y económico. Esa lucha obviamente la tienen que hacer también unos especialistas que acompañen este proceso desde la perspectiva de la política pública. Me preguntaba Omar Darío si no querías profundizar algún tema, alguno de los temas que habíamos abordado que te gustaría profundizar, o si quizás Carolina tiene alguna pregunta adicional que hacer. Yo quería destacar con lo que estaba cerrando su última respuesta nuestro experto invitado, respecto de considerar que cuando se pone
un dólar, un dinero, dependiendo de cada país, cada uno de sus monedas locales. Pensar en un desastre, pensar en planificar, en gestionar, en trabajar en red con los distintos profesionales, las distintas áreas que pueden articularse entre sí, faltaría considerarlo como una inversión. Es decir, se está mirando a largo plazo, se está invirtiendo más que como un gasto o como un costo, cuando se suele pensar en la mirada más de corto plazo, más de los 4, los 5, los 6 años que dura un gobierno. Eso me parece sumamente importante de destacar, y también lo vimos en el caso de 1960 en el terremoto de Valdivia. Por ejemplo, tú, Jorge, nos puedes contar un poco más respecto de iniciativas como fomentar la extensión de las comunicaciones en el país. Sí, bueno, lo que... adelante. Me parece muy importante mencionar que hay una debilidad, una dificultad que deberíamos lograr avanzar en ese sentido y que todavía es incipiente, a pesar de que el tema de la gestión del riesgo sea un tema tan robusto, tan completo, conceptualmente, técnica, científicamente, incluso desde cualquier perspectiva. Si uno habla con un comunicador, con alguien de la ciencia política, del mundo social, de los sociólogos, los planificadores urbanos, todos los ingenieros, los científicos de las ciencias de la Tierra, yo creo que todos lo tienen claro. Es decir, no hay mucho, no voy a decir que el tema está agotado, pero sí el tema está bastante sólido. Lo que nos ha costado mucho es lograr que en el proceso de toma de decisiones se vea la importancia de esto, y creo que parte del problema ha sido nosotros mismos, los que desde el punto de vista de la academia y la investigación y las ciencias no hemos entendido, porque para nosotros es muy claro el tema y a veces terminamos dando respuestas a preguntas que no conocemos. Primero hay que conocer las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que tiene el tomador de decisiones? Y ni siquiera nos ponemos el papel de ser tomadores de decisiones, sino que sacamos y calculamos y hacemos unas cosas muy bonitas y espectaculares y las entregamos, y después nos preguntamos por qué no las usan, por qué no utilizan esa gran información que hemos generado. Y resulta que nosotros no nos hemos preguntado cuáles son las preguntas de los tomadores de decisión. Y yo creo que ahí juega un papel muy importante todos aquellos que entienden el proceso de toma de decisiones, sobre todo en condiciones de incertidumbre. Y me refiero a lo siguiente: es que la prevención es una inversión, pero ellos quieren saber cuánto. Ellos quieren saber cuánto es esa inversión. Y resulta que la prevención, voy a decirlo así, no se nota, porque a nosotros nos cobran los muertos que ocurren y no los muertos que han dejado de ocurrir. No hay una manera de evaluar lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió. Es algo así como el costo de no hacer. ¿Cómo evaluamos el costo de no hacer? Eso es un reto más allá de los ingenieros y de los mismos economistas. ¿Cómo podemos transmitir que el no hacer las cosas en su debido momento tiene un costo muy alto frente a haberlas hecho en forma apropiada y oportuna? Ese es un campo que digo es incipiente. Mencionaste hace un rato la ciudad de Manizales. Manizales ha calculado el riesgo de la ciudad. Hay un indicador que se llama la pérdida anual esperada, la prima pura promedio de toda la ciudad, y pasó desde hace más o menos 10, 12 años de 2.23 por mil del valor de la ciudad a 1.64 por mil de la ciudad. Entonces quiere decir que ha habido una reducción en el riesgo, ¿sí? Y que tienen un mecanismo para calcularlo, para evaluarlo. Eso no es común en la gestión del riesgo en todo el mundo, sino que se habla que es muy importante y se especula que una inversión de $1 puede generar una reducción de tantos dólares. Eso es bastante especulativo, que casi que ni me gusta hablar de esas cifras porque son sacadas un poco del bolsillo, ¿no? Hay que demostrar por qué la prevención
es importante y por qué es aún más importante si es efectiva, si la podemos valorar, evaluar de manera efectiva para poder decir somos más resilientes. Hoy somos más resilientes que ayer, pero ¿cuánto más resilientes somos? ¿Cómo evaluamos eso? Entonces el tomador de decisiones necesita insumos para esa toma de decisiones. Ya sé que por la sola razón social, no económica, la sola reducción de las consecuencias sociales ya son suficiente argumento para que en un proceso de planificación se realice la gestión del riesgo de la mejor manera posible. Pero la gente quiere cifras, la gente quiere saber desde el punto de vista económico. Eso es posible estimarlo, pero ha sido algo muy difícil que muy pocos se han interesado por trabajar. Ese es un tema, llamémoslo así, que está en el estado del borde del conocimiento que se requiere avanzar en ese sentido. Siempre la toma de decisiones de los tomadores de decisiones genera detractores y genera quienes están de acuerdo con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque es una decisión política. El tema de gestión del riesgo no es un tema puramente técnico y científico. Eso es un error. Es una decisión política y las decisiones políticas se ven soportadas por una serie de réditos, entre otros políticos, también sociales, económicos, y tienen un mundo de implicaciones que si uno no las reconoce, es un poco como, excúsenme la palabra, ser naïf, ingenuos. Allá nosotros en el mundo, en el castillo de los ingenieros o de las ciencias de la tierra, haciendo estudios muy sofisticados, perdónenme la expresión, yo le digo a mis estudiantes, estudiando el sonido que produce el crecimiento del pasto. Perdón, si esto no se ubica en el contexto de la toma de decisiones, si esto no se ubica dentro del por qué es importante hacer prevención y cuáles son esos réditos desde el punto de vista de todos los aspectos que ya mencioné, no va a haber gestión del riesgo. Y por eso es muy importante, para poder saber si somos más resilientes o no, medir esa resiliencia. ¿Cuánta resiliencia es una resiliencia suficiente? Esa respuesta no existe, no la conozco. Y sin embargo todo el mundo dice, vamos a aumentar la resiliencia. Ok, pero ¿hasta dónde tenemos que invertir para mejorar esa prevención, esa resiliencia, esa reducción del riesgo mediante ese proceso de gestión del riesgo, que básicamente son 3 procesos misionales? Y digo procesos, porque no son actividades, son procesos. El conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Fíjense que hago una diferencia entre que hay 2 que son claramente ex ante y uno que es ex post. Pero en ese ex post me estoy preparando para las cosas que pueden venir en el futuro. O sea que el manejo de desastres también incorpora el conocimiento, obviamente, y la reducción del riesgo. Entonces, quiero insistir en que hay todo un camino por recorrer. Ustedes tienen una gran posibilidad de trabajar en estos temas a fondo, en forma interdisciplinar, interinstitucional, y más que interdisciplinar, transdisciplinar. Es decir, cuando yo digo que son procesos y no actividades, es que cada proceso de esos incorpora una gran cantidad de especialistas, cada uno en su campo, pero que tienen que hablarse y retroalimentarse, porque de lo contrario sería seguir trabajando en forma, digamos, compartibilizada o segmentada, ¿sí?, sin hacer un proceso integral que permita realmente una transformación. O sea que hay un reto muy grande en la gestión del riesgo, y es justamente que se convierta en un problema de desarrollo y que los tomadores de decisiones se den cuenta de la enorme importancia que tiene hacer gestión del riesgo, porque tiene una enorme, digamos, rédito desde el punto de vista social, económico e incluso político. Quizás una respuesta podría estar en hacer la gestión del riesgo de desastre y la reducción de riesgo de desastre no solamente un diálogo entre la academia y los tomadores de decisiones, sino también una
sino también algo importante para toda la sociedad. O sea, porque en el fondo que no sean solamente los tomadores de decisiones quienes tengan que sufrir las consecuencias políticas de haber tomado buenas o malas decisiones en gestión de riesgo de desastres, sino que se vea como un imperativo ético a nivel social, que se entienda no solamente desde la academia y no solamente desde algunos sectores de la política, sino que se entienda desde la sociedad como importante. Es como, sí, tenemos que invertir en piscinas de decantación para evitar riesgo de aluviones en tales zonas. Sí, tenemos que tener un sistema de comunicaciones unificado a nivel nacional y que no dependa de los vaivenes del mercado para que nos permita mantener las comunicaciones activas en caso de desastre. Sí, necesitamos un sistema de vigilancia epidemiológica para evitar nuevas pandemias y no podemos olvidarnos de eso en el futuro. Quizás eso es lo que tiene que estar la respuesta, no solamente a nivel académico y político, sino realmente social. Un esfuerzo colectivo. Yo creo que hay un elemento ahí que mencionaste, que es muy importante, que es cuál es la ética con la cual estamos trabajando, y ese elemento hay que desarrollarlo mucho más, porque desafortunadamente, digamos, siempre hay un riesgo aceptable. Siempre, voy a poner un ejemplo. El número de personas que mueren por accidentes de tránsito en la mayoría de los países del mundo es muchísimo más que las personas que mueren por desastres. Y la gente, digamos, sabe que hay una inversión que hacen los países en mejorar las vías, la señalización, la prevención vial. Si la gente no estuviera de acuerdo con el número de muertos que hay por accidentes de tránsito, que es un proceso gota a gota, y es la gran diferencia con los desastres. Los desastres son muchos al mismo tiempo y un momento dado, y entonces como que impresiona mucho, pero son definitivamente mucho menos que los que se mueren por accidentes de tránsito poco a poco, ¿sí? En manera lentamente, paulatina. Si la gente no estuviera de acuerdo con ese número de muertes, saldría con pancartas a decir, no estamos de acuerdo con la inversión que se está haciendo tan insuficiente en prevención vial. Y diríamos, queremos que no hayan tantos muertos, que se reduzca el número de muertos. Es un ejemplo que estoy colocando. Si eso no lo hacemos es porque socialmente estamos aceptando el número de muertos por accidentes de tránsito. Así de sencillo. Es un riesgo aceptable. Es un riesgo ya aceptado. Entonces viene el tema, ¿cómo colocamos ese concepto del riesgo? Porque es que el riesgo, no se les olvide, que el riesgo está asociado a decisión. Es decir, no tomar una decisión también es una decisión. Entonces, si se evalúa el riesgo, se dimensiona el riesgo y queremos saber la efectividad de las medidas de reducción del riesgo, tenemos que estar haciendo continuamente una evaluación casi que en tiempo real, casi que continuamente monitoreando el riesgo para saber si está aumentando o no. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con el marco de Sendai, porque es que el marco de Sendai quiere medir es con el número de desastres que hay, con las consecuencias, y no si el riesgo está aumentando o no, si la vulnerabilidad está aumentando o no, que es como se debería ver este tema. Entonces, donde yo quiero llegar es que no solo hay una ética frente a esta temática, sino que nosotros tenemos que dimensionar el riesgo, estarlo dimensionando para saber si estamos siendo efectivos o no, o simplemente estamos haciendo un modus vivendi y estamos viviendo de la gestión del riesgo y de la reducción del riesgo en general, y hablando de riesgo. El riesgo está asociado a decisión, pero el riesgo siempre es un trade-off. Ojo, yo asumo riesgo, o sea, acepto riesgo en la medida en que tengo un beneficio. Por ejemplo, que tengo menos impuestos porque me van a cobrar menos impuestos para invertir en prevención vial. Por eso es que no salgo con pancartas a decir que se reduzcan el número de muertos por accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque me van a decir, usted quiere que lo reduzcamos, entonces vamos a tener que invertir más y usted va a tener que pagar más impuestos.
Cuando empieza uno a verlo ya en la dimensión completa, se da cuenta que no solo hay un riesgo aceptable, que el riesgo está asociado a decisión, sino que definitivamente, llamémoslo así, hay un trade-off. Yo estoy aceptando asumir un riesgo porque tengo un beneficio. El que está al lado del río, está al lado del río porque es más fértil la tierra, porque por ahí se comunica, porque es su medio de transporte, y le dicen que se vaya a vivir a otro sitio muy lejos del río. Él hace ese trade-off y dice, a ver, yo sé que aquí puede haber inundaciones, pero dejo de tener el beneficio que me significa el medio de comunicación, la fertilidad de la tierra. Ese trade-off hay que entenderlo desde el punto de vista social. Y hay que entenderlo para ver cómo se puede compensar y qué alternativas hay frente a esta situación. En consecuencia, hay mucho camino que recorrer desde la perspectiva más allá de lo puramente técnico y científico. Los ingenieros, los sismólogos, todo esto son muy importantes. Los hidrometeorólogos, los urbanistas. Pero entonces ya nos empezamos a meter en la geografía, en la economía, en las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen un mundo de aspectos relacionados con esto, hasta que lleguemos a las ciencias políticas. Y ahí es donde yo siento que todavía falta un camino muy grande por recorrer, porque no hemos logrado que así, voy a ponerlo así de simple, así como es importante la educación o la salud. ¿Cuál es el tomador de decisiones y el político que no tiene claro que la salud es importante? Otra cosa es que esté debilitada, otra cosa es que lo han vuelto un negocio, lo han privatizado, etc. Ese es otro debate. Pero ningún político no estaría para nada, despistado si sabe que la educación es un tema y la salud es un tema fundamental para la sociedad. Entonces necesitamos de que la sociedad le exija al político, que vea la importancia de por qué la gestión del riesgo es tan importante. Si el riesgo se puede medir, si el riesgo se puede reducir, es porque hay alguien que lo puede hacer. Pero entonces tiene que haber alguien que se lo exija a ese que lo puede hacer. En consecuencia, hay todo un camino por recorrer ahí, muy importante. Y bueno, yo simplemente decir que tenemos que volver que la gestión del riesgo sea fundamental en cualquier proceso de desarrollo y que por lo tanto los tomadores de decisiones la tengan en cuenta, vamos a decirlo así, que era lo que quería como transmitir, como la salud, ¿cierto? La gestión del riesgo es como la salud, es que no podemos tener una sociedad ni ética, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista de la eficiencia económica y social, ¿cierto?, correcta, si no estamos considerando la gestión del riesgo como un elemento fundamental para el desarrollo social y la transformación, o sea, el desarrollo con transformación. Muchas gracias, Omar Darío. A modo de cierre, digamos, quería decir que gracias a nuestro invitado de hoy, entendimos que la investigación científica no basta si eso no se convierte en un proceso de toma de decisiones. Aprendimos por qué los desastres no son naturales, qué es una amenaza y por qué es tan importante abordar la gestión del riesgo de una forma interdisciplinaria. Y como decías tú también, transdisciplinaria, perdón. Y descubrimos también que la pandemia que estamos viviendo es una gran posibilidad de aprendizaje, pero al mismo tiempo una condicionante que aumenta nuestra vulnerabilidad ante otros desastres que podrían ocurrir en esos momentos. Omar Darío, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero de que estos son simplemente aportes, contribuciones con un ánimo de verle todas las aristas a una problemática, no verla en forma reduccionista o en forma, llamémoslo así, con visiones demasiado, digámoslo así, separadas, que hay que buscar la integralidad. Es un tema transversal al desarrollo, es un tema transdisciplinar, como lo hemos mencionado, y eso implica entender que los procesos de la gestión del riesgo, el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de desastres, son procesos y por lo tanto implican
no funciones simplemente de instituciones o de sectores o de funcionarios, sino la integración y la concatenación de acciones entre todos esos actores para poder lograr una efectiva gestión del riesgo. Es solamente decirles que ustedes en el ITREN están conformando una red. Lo importante de esa red es pensar en la efectividad y que para la efectividad se tienen que recorrer todos estos marcos conceptuales, políticos, desde el punto de vista no de la politiquería, sino desde el punto de vista de que esto es un tema de política, ¿sí? Y por lo tanto, pues dejar de ver estos temas con unos sesgos que a veces se les da demasiada importancia, lo digo como ingeniero, como si la gestión del riesgo fuera un problema de ingenieros, como si fuera un problema simplemente de científicos, de las ciencias naturales, cuando en realidad esto es un tema social que se construye socialmente y que se tiene que abordar desde el punto de vista social también, desde la perspectiva de la ciencia política. De manera que muchas gracias y bueno, ojalá haya otra oportunidad en el futuro. Eso esperamos, de todas maneras. Muchas gracias a Omar Darío Cardona, experto internacional en gestión del riesgo de desastre y reducción del riesgo de desastres. Nosotros nos despedimos, somos Jorge Román y Carolina Mascareño, y esto ha sido un nuevo capítulo de Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia ante Desastres, ITREN. Les invitamos a visitar nuestro sitio web, itren.cl, y a visitar también conectaresiliencia.cl, a seguirnos en nuestras redes sociales, y también ahora pueden escuchar el podcast en Spotify. Los invitamos entonces también a estar atentos para cuando publiquemos el próximo capítulo de Futuro Resiliente. Hasta pronto. Hasta pronto.